Hay algo que me parece muy importante decirlo claro. La sociedad no tiene un problema con que vayas cumpliendo años. Tiene un problema con que se note ese paso del tiempo. Y no es lo mismo, porque una cosa es aceptar que pues, el tiempo pasa, que los años van pasando, y otra muy distinta es vivir en una cultura que te repite constantemente que envejecer está permitido solo si consigues disimularlo bien. Disimularlo en la cara, disimularlo en el cuerpo, disimulando en la ropa en la que llevas, disimularlo en cómo hablas, disimulándolo en lo que deseas, incluso en cómo ocupas el espacio. Como si cumplir años fuera aceptable únicamente mientras no parezca que los estás cumpliendo. Y eso no es algo neutral, no es algo inocuo. Eso también es violencia, porque no te están diciendo solo que te cuides por tu bien, te están diciendo algo mucho más profundo, que tu valor como persona sigue dependiendo de tu capacidad para parecer más joven de lo que eres. Y eso pesa, pesa muchísimo, muchísimo más de lo que a veces se reconoce, porque no solo es una cuestión estética, es una forma de colocarte en el mundo. Es una forma de decirte que envejecer por sí mismo te resta valor si no lo corriges, si no lo compensas, si no lo escondes. Por eso a mí me incomoda tanto ese discurso que parece a priori amable, pero que no lo es para nada. Ese discurso que dice que hay que envejecer bien. ¿Qué es envejecer bien? Porque muchas veces cuando se dice eso, en realidad no se está hablando de bienestar, de salud, se está hablando de otra cosa. Se está hablando de seguir siendo aceptable, de seguir siendo agradable a la mirada ajena, a ese constructo social, de seguir siendo consumible, de seguir pareciendo válido en una cultura que está obsesionada con la juventud. Y eso no es lo mismo que vivir bien, porque vivir bien puede significar muchas cosas que no tienen nada que ver con este significado. Porque vivir bien es tener salud, tener vínculos, tener autonomía, tener deseo, tener calma, tener proyectos, tener un sentido de la vida. Pero para muchísimas personas, especialmente para muchísimas mujeres, el mensaje no es ese. El mensaje es, envejece si quieres, pero que no se te note demasiado, que no se noten esas canas, que no se noten las arrugas, que no se te note el cansancio, que no se note pues, el cuerpo que ha tenido pues, un paso de tiempo, que no se note la edad real, que no se note que ya no estás en ese tramo socialmente deseado según unos ciertos estándares absurdos. Y claro, vivir así agota. Agota porque no solo te pide existir, te pide corregirte constantemente, te pide revisarte, te pide compararte, te pide vigilarte, te pide medir todo lo que haces, te pide invertir tiempo, dinero y energías en parecer más cerca de un ideal que casi siempre se aleja a medida que lo persigues. Y hay algo muy perverso en todo esto, que muchas veces nos venden esa presión como si fuera libertad, como si todo fuera una elección individual que tú haces porque tú te quieres sentir mejor, como si no hubiera un contexto que empuja, premia y castiga, como si una persona eligiera libremente sentir vergüenza pues, por sus canas, por sus arrugas, por esas cuestiones ¿no? estéticas, como si obsesionarse con la estética de la cara o del cuerpo se eligiera de forma libre. Pues no, esas sensaciones no salen de la nada, se aprenden, se van interiorizando a lo largo de los años. Se aprenden viendo cuerpos que se celebran y cuáles se esconden. Se aprenden viendo quién puede envejecer ocupando un espacio y quién empieza a desaparecer simbólicamente. Se aprende viendo qué rostros se consideran interesantes y cuáles se leen como un descuido, dejadez o pérdida. Y esto afecta muchísimo a la identidad personal, porque llega un momento en el que una persona puede empezar a preguntarse si sigue siendo visible, si sigue siendo aceptado, deseable, si sigue contando, si sigue teniendo derecho a gustarse a sí misma, si sigue teniendo derecho a mostrarse como es sin pedir perdón o justificación. Y eso es algo muy serio, porque cuando una cultura convierte la juventud en medida de valor, todo lo que se aleja a ese ideal empieza a leerse como un déficit, como una pérdida, como un déficit de belleza, de atractivo, de importancia,
de foco, de centralidad, como si el tiempo no diera nada, como si solo te quitara. Y esa visión es profundamente injusta. Injusta porque borra todo lo que sí llega con los años. Como he comentado en otros vídeos, son muchas cuestiones, como la experiencia, la perspectiva, la capacidad de elegir mejor, la claridad sobre lo que importa de verdad y lo que no, la posibilidad de vivir con menos ruido mental, la profundidad emocional que te va dando todos los años de experiencia, la libertad de no depender tanto de ciertas miradas y de opiniones ajenas. Todo eso desaparece del relato cuando lo único que importa es si aparentas menos edad de la que tienes. Y a mí me parece que ahí hemos normalizado una trampa enorme. Porque si una persona envejece y se le nota, parece que ha fallado. Y si envejece y no se le nota tanto, se le felicita, se le aplaude. ¿Qué mensaje tan brutal hay detrás de eso? Como si el mejor elogio posible fuera parecer menos de lo que eres. Que ojo, no estoy diciendo que si aparentas menos de la edad que tienes sea algo malo. Como si tu edad real necesitara ser compensada de alguna forma. Como si el paso del tiempo fuera tolerable solo cuando no deja cierta huella visible. Y no, tu edad no necesita disculpa, no necesita justificación. Tu cara no necesita disculpa tampoco, ni tu cuerpo necesita una disculpa o una justificación, y mucho menos tu historia. No deberíamos de vivir sintiendo que nuestro valor depende de cuánto conseguimos engañar al espejo o a las demás personas. Y esto no significa juzgar a quien se cuida, no, no, no. O se arregla, o quiere verse bien, quiere verse más joven, no. Yo no estoy yendo en esa dirección. No se trata de convertir el cuidado en un problema, todo lo contrario. Se trata de preguntarnos desde dónde lo hacemos. Y también tenemos que separar dos tipos de cuidado, porque puede haber el cuidado visible, una persona que aparenta menos de la edad que tiene, pero que realmente no está teniendo unos buenos hábitos. Puede darse el caso que sí. Pero la realidad es que la mayoría de la gente, por más que tenga buenos hábitos, el paso del tiempo está ahí y antes o después las arrugas y las canas van a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Normalizarlo. Por eso se trata de preguntarnos desde dónde lo hacemos, si lo hacemos desde el disfrute o desde el miedo, desde el deseo propio, desde las ganas de tener una vida mucho más saludable o desde esa presión, desde el placer o desde la obligación de seguir siendo aceptables. Porque, repito, una cosa es cuidarte para tener una vida mejor, que eso es lo mejor que puedes hacer, y otra cosa muy distinta es cuidarte para aparentar una edad que no tienes y que no hace falta, porque lo que hay que hacer es aceptar la edad que tienes. Otra cosa es que si tú quieres cuidarte, quieres teñirte el pelo, quieres no sé, hacerte un tratamiento para quitarte las arrugas, no hay ningún problema siempre y cuando lo hagas desde ese cuestionamiento, desde que cuestiones si realmente quieres hacerlo porque tú quieres o porque hay una presión estética de que tienes que aparentar menos de la edad que tienes. Por eso me parece tan importante hacer una pequeña rebelión contra todo esto. Una rebelión tranquila, pero muy profunda. La rebelión de no vivir en guerra con las señales del tiempo. La rebelión de no leer cada cambio como una amenaza. La rebelión de no pensar que tu valor depende de parecer menos años de los que tienes. La rebelión de no tratar tu cuerpo, vivido, con experiencia, con historia, como si fuera un error que hubiera que corregir. Porque no lo es. Tu cuerpo no es un error. Tu cara tampoco es un error. Tus años no son un error. Tu edad no te resta humanidad, ni deseo, ni derecho a estar presente. Y quizás una de las cosas más importantes que podemos hacer es cambiar la pregunta. Dejar de preguntar y de preguntarnos cómo podemos parecer más jóvenes y empezar a preguntarnos cómo vivir con más verdad, con más plenitud, con más bienestar real, con más libertad, con más reconciliación con nuestro propio cuerpo. Porque lo más importante es tener salud, tener buenos hábitos y tener un cuerpo fuerte y saludable. Pero obviamente ahí van a estar esas señales del paso del tiempo, como las arrugas, las canas, como la piel un poco más flácida. Y eso no es sinónimo de mala salud, no. Es sinónimo de que eres una persona con mucha historia, con muchos años de experiencia y con mucho bagaje. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de suscribirte aquí abajo a mi canal, comparte este vídeo con aquellas personas que creas que le puedan ser de interés y déjame un me gusta y déjame en comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.